Muy buenos días, felicitaciones. Qué gusto en saludarte en este día jueves 28 de noviembre. Es para mí un privilegio saludarte donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Que la bendición del Todopoderoso sea contigo. Bienvenido al año bíblico. Estamos estudiando solamente la Santa Biblia. Si es por primera vez que estás con nosotros en este día, ingresando al canal del año bíblico, recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, dejándote un espacio a ti para que vayas y puedas disfrutar de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice: bienaventurados los que estudian la palabra de esta profecía. Bienaventurados aquellos que oyen la palabra de esta profecía. Bienaventurados aquellos que la estudian, la oyen y la llevan a la práctica. Así es que, porque el tiempo está cerca, el tiempo de mi Salvador Jesús. Así es que si estás estudiando, sos dichoso, bienaventurado. Si estás escuchando el audio del año bíblico, también sos dichoso y bienaventurado. Así es que vamos a orar para que la presencia de Dios esté con nosotros en este día jueves. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos en esta mañana, sea de mediodía o de tarde, por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo nuevamente. Gracias por impulsar nuestro ser al deseo, a la virtud de poder verte a ti por medio de la palabra y el Espíritu Santo gozar de su presencia en nuestra vida. Gracias porque posiblemente algunas personas, la mayoría de ellos dentro de este país, están posiblemente descansando aún, están con sus familias. Queremos pasarla, oh querido Padre, con los seres queridos bien, sin descuidarnos de tu presencia. Darnos el privilegio de contar contigo. Y donde quiera que haya un hijo tuyo, posiblemente yendo por la carretera, está con sus familias, con sus parientes, permite que la presencia tuya dé la unidad, de ese conocimiento, de esa paz, de alegría en toda la familia, y que todo nuestro ser y nuestras acciones puedan glorificar tu nombre en este día. Por favor, no queremos deshonrar tu nombre, así es que pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que esté con nosotros. Te damos gracias porque cada mañana has sido fiel con nosotros, y justamente hoy estamos en el quinto día de la semana y tú has sido fiel, y por eso te damos la honra y la gloria. Y que cada uno de mis amigos, compañeros en la fe, compañeros de trabajo, posiblemente estaré orando para alguien que por primera vez está escuchando el año bíblico. Bendice su vida, su familia, y que todo pueda ser para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien, estamos contentos porque estamos iniciando el libro de los Filipenses. Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Así es que quédate allí hasta el final, porque hoy iniciamos este estudio en Filipenses y terminamos también este libro o esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Porque solamente, mira qué interesante es esto. Hoy lo iniciamos y hoy mismo también terminamos esta carta, porque solamente son 4 capítulos en total. Así es que yo espero de que si es por primera vez, suscríbete al canal. Sin ningún compromiso, suscríbete. De esa forma estarás predicando o dando la evangelización a otras personas. Recuerda que hay una promesa en el libro de Mateo capítulo 28. Hay una promesa: yo estaré con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Cuando cada uno de nosotros estamos enseñando, compartiendo el evangelio, hay un compromiso. Es, diría yo, una promesa con compromiso. Sí, si tú predicas, das el enlace a tu amigo, bueno, la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo va a estar contigo todos los días. Escrito en su palabra está. Así es que esta promesa que sea para cada uno de nosotros en este día jueves. Estamos disfrutando la palabra de Dios estudiada en puntos comentados, como lo es el año bíblico único en las plataformas que es comentado. Así es que comparte el enlace, quédate con nosotros en este día. Capítulo 1 de la carta a los Filipenses, verso número 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios
y Padre y del Señor Jesucristo. Voy a comentar con respecto a la introducción del capítulo 1, verso 1. Pablo, como un gran ministro, evangelista, predicador del Evangelio de mi Salvador Jesús, tiene el apoyo de Timoteo. Timoteo es un joven. Él lo llama hijo en la fe. No es que sea hijo así de sangre del apóstol Pablo, no. Lo llama hijo en la fe. Es decir, Timoteo es un joven. Interesante. Pablo es más adulto. Y todos nosotros, voy a comentar esto porque en nuestra vida actual que llevamos, no importando lo que tú tengas, no importando lo que tengas, ya sea de sabiduría, inteligencia o bienes terrenales, en algún momento en nuestra vida siempre necesitamos de nuestro prójimo. Y en la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo dice: yo estoy acá, pero también Timoteo, mi siervo. Interesante. Y no siervo mío, dice él, sino que somos yo y Timoteo, dice el apóstol Pablo, somos siervos de mi Jesucristo, de mi Salvador. Qué importante es que hoy en este día jueves tú te cuentes como siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? Estar dispuesto a la voluntad que manda mi Señor, mi Salvador, que manda que yo haga. Estaremos abiertos en este día para que la presencia del Espíritu Santo pueda llevarnos y conducirnos a la obediencia, a las acciones que Jesús quisiera que yo hiciera en este día. Mi oración es en esta mañana que donde tú te encuentras, la presencia de Dios no sea defraudada. Ten en cuenta en esto porque vamos a seguir el estudio de este día. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra contribución a la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro que el que empezó en vosotros la buena obra irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Mira qué interesante es esto. Voy a comentar con respecto a esto. El apóstol da a conocer dos incentivos grandes que le fueron eficientes en el momento del apóstol Pablo y que son eficientes para nosotros hoy en día. Primero, el apóstol agradece por la contribución de los hermanos a la causa de Cristo. De igual forma, para ti, hermano, amigo que estás allí, yo agradezco todo lo que tú haces para que el nombre y la palabra de Dios sea proclamada en la plataforma de YouTube. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si tú te suscribes, ¿sí? La plataforma de YouTube lo pondrá en primera portada para que el año bíblico a muchas personas llegue. Y donde tú y yo no podemos llegar y la señal llegue, bueno, esto hará un realce grande, la proclamación del Evangelio. Y gracias a Dios por tu contribución a esto. Ahora, me voy a dirigir un poquito ahora, porque el enlace lo puedes hacer tú donde quiera que te encuentres, con todos los contactos que tú tienes en tu teléfono. Y el Espíritu Santo hará la obra, la cual tú no tienes ideas. Estaré hablando para la familia que comentó en texto, por vía texto. Tú puedes hacer el comentario en el canal, suscribirte a José Romero Enviado, o puedes hacer alguna pregunta o vía texto por si estás fuera del país, de esta nación de Estados Unidos, o si estás dentro. De igual forma puedes usar el número que aparece en pantalla en WhatsApp, alguna pregunta o de dónde estás sintonizándonos. Si lo haces por canal es mejor un poco porque así la familia virtual está más activa, está poniendo en el chat sus preguntas, sus peticiones y sus saludos. Cada texto es bien estudiado y la honra es para nuestro Dios, que de esa forma tú estás compartiendo el Evangelio de salvación para los demás. Ahora me voy a dedicar un poquito a los hermanos de la fe, porque el apóstol Pablo como líder dice: yo oro en cada momento por ti. Interesante es esto. Ahora, para mis hermanos en la fe, donde quiera que te encuentres, ya sea en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Bolivia, Perú, en los países de Sudamérica, bueno, Guatemala, óyeme, aquí en los 50 estados de Estados Unidos, donde la señal llegue, tú que estás contribuyendo a la causa de Dios, glorifico el nombre de Dios por ser privilegiados tú y yo. Sí,
para ti, hermano, que me estás escuchando. Con la contribución tuya hacemos grandes cosas para gloria de Dios. Es decir, Dios es el dueño de todo, pero a Él le place de que tú y yo seamos parte de una contribución para glorificar el nombre de Dios. Y de esa forma también está preparándose nuestra vida, porque nos estamos despojando de aquello que solamente queremos nosotros. Y cuando tú das para la contribución del Evangelio, bueno, estás apoyando. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo haces con todos los departamentos, con todas tus habilidades, con todos tus talentos en la iglesia a la cual tú perteneces. Interesante. Mira, ¿sabes qué? La contribución que cada hijo de Dios hace en su iglesia local, en su comunidad, en su área de trabajo, en todos, es para glorificación de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hay de muchas formas. Por ejemplo, mira, el respeto con los demás es contribuir. El trabajar gozosamente, estás contribuyendo a tu compañero para que tenga ese incentivo de sentirse. Tú irradias, tú compartes alegría, no porque tú eres bueno, sino porque quien está en tu persona es Dios, es el Espíritu Santo, y parece a la honra y la gloria. La palabra de Dios indica de que las obras que van a ver en nosotros van a ser para que el nombre de Dios sea glorificado, no para tu gloria, no para mi gloria. Sí, tú tienes que apartarte, y cuando algo bueno hay, bueno, dadle la honra y la gloria a que el todo se merece, que es a nuestro Dios. Yo glorifico el nombre de Dios porque cada día le digo a Dios gracias. Sí, el don de la vida que te llega a ti cada mañana, me llega a mí. Como la palabra de Dios a las 5 de la mañana, llegando donde llega la señal. Ahora, otro punto de incentivo que da el capítulo 1 es esto. Mira, estoy seguro que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando. Esta es una noticia más allá de lo que nosotros podemos pensar sobre este texto. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Querida familia que me estás escuchando, querido matrimonio, no podemos percibir la magnitud de lo que Dios tiene para ti como matrimonio, para ti como familia, para ti como esposa, para ti como esposo. No podemos observar. Lo que sí dice el apóstol Pablo, y me uno a esa frase, y es que estoy seguro, versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses, estoy seguro que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Mira qué interesante. La irá perfeccionando. Es decir, es progresiva. Hoy fuiste ¿qué? Un buen esposo para tu esposa, un buen padre para tu familia, para tus hijos. Óyeme, un buen trabajador que se desempeñó aún con dificultades, pero dio lo mejor para gloria de Dios. O sea, es decir, la obra que el Espíritu Santo, la obra que Dios ha iniciado en tu vida, la irá perfeccionando cada día más y más. Ayer mejores que antier, y ahora mejores que ayer, y mañana mejores que hoy. O sea, vamos progresando con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es encantador. Así es que esa obra que Jesús ha comenzado por medio del Espíritu Santo en tu vida, la irá perfeccionando. Solamente tienes que estar firme, velando y de pie. Si estás estudiando la palabra de Dios, mira, estamos a punto de terminar este año 2024. ¿Y cuántas personas posiblemente se hicieron en sus resoluciones, en sus metas, en puntos a seguir en este año 24? Y algunas se quedaron a mediados de enero, algo otras pasaron hasta mediados de año, algo otros con dificultad y con tanta perseverancia llegaron hasta octubre, algo otros posiblemente dirán, estoy aquí pero estoy perseverando, pero posiblemente estás cansado, agobiado. Bueno, mantente firme, que el que ha iniciado esta obra en ti te va a dar la fortaleza para que tú seas un victorioso para gloria de Dios. El versículo
12 del capítulo 1, el vivir es Cristo. Mira qué interesante, el vivir es Cristo. ¿Para quién tú vives? ¿Para quién tú vives? ¿Qué vives en tu vida y para qué realizas la vida que Dios te ha dado? ¿En qué la empeñas? Bueno, el versículo 12 dice: hermanos, sabed que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del evangelio, de manera que se ha hecho público en todo el pretorio entre los demás que me haya encadenado por Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mi prisión, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Voy a comentar. Cuando el apóstol Pablo fue llevado preso, ¿sí?, muchas personas al ver la gratitud que aún estando en los momentos más difíciles y dificultad del apóstol Pablo, él no caía rendido, glorificaba a Dios, no porque estaba gozando de un momento, diría yo, de felicidad, de paz, sino que aún en las dificultades el apóstol glorificaba a Dios. Y cuando la gente podían observar eso, bueno, eran animados a glorificar a Dios. Porque algo te voy a rectificar en este momento, lo hemos visto en el transcurso del estudio del año bíblico, y es que el Hijo de Dios, hay algo que no lo podemos describir, y te lo voy a decir si tú lo has describido en tu vida estudiando la palabra. Y es que el gozo que viene de parte de Dios, la confianza que nos da estar en Él, no se da ni se basa en las cosas que estás pasando alrededor. No. La confianza es una fe que tú tienes, aun cuando las cosas alrededor estén difíciles. Tu alegría, tu paz está confiada en las manos de Dios, y Él te da la fortaleza para que aún las cosas difíciles se conviertan sensibles y puedan apoyar a tu fe. Y no importando sean duras, difíciles, nostálgicas, ¿sí?, aún con lágrimas. Bueno, eso afirma. El apóstol dice: aún mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Versículo 15. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia. Mira qué interesante. Vamos a tocar en este versículo del 15 al 20. Vamos a tocar la predicación y la proclamación del evangelio. Y vamos a decir los puntos interesantes, porque escrito está algo que posiblemente casi no se dice, pero está escrito en la palabra de Dios. Porque yo me quedo sorprendido cuando estoy estudiando estos textos. Cada año Dios me da el privilegio de pasar estudiando estos textos, y cada vez que paso allí yo me hago un diagnóstico. Sí, cada uno tiene que hacerse un diagnóstico en su vida personal. ¿A qué te lleva y qué te motiva a ti para expresar la grandeza de Dios en tu vida? ¿Por qué soy llevado? ¿Cuál es el punto que te ha llevado hasta el momento de que glorifiques a Dios? Y vamos a descubrirlo. Versículo 15 del capítulo 1 de los Filipenses. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia. Mira qué interesante. Ahora, y contienda. Dos puntos son unidos: envidia y contienda. Algunas personas lo predican a Jesús por ese punto. Bueno, vamos a sacar una conclusión al respecto de esto, porque está escrito en la palabra de Dios. Segundo, pero otros lo hacen de buena voluntad. Mira qué interesante. Yo quisiera, hermano, amigo que estás allí, y tú dirías: bueno, yo no tengo nada que ver porque yo no soy presentador, predicador del evangelio, de la palabra de Dios, de mi Salvador Jesús. Bueno, posiblemente no estás frente a un público en la plataforma o en un podio de un templo, de un edificio. Posiblemente no. Pero sabes que cada acción, cada comportamiento que tú haces allá afuera, y cuando está conectado con Dios, ¿estás predicando? Qué interesante. Ahora, ¿por qué lo estás haciendo? El texto, y yo me quiero quedar con esta, porque es mi deseo en mi Salvador Jesús, y ya por el Espíritu Santo te digo esto. Mira, mi deseo es que cada vez que tú lo hagas de buena voluntad. ¿Dónde está escrito? Filipenses capítulo 1, verso 15.
Las primeras dos partes yo deseo que tú no te encuentres ahí, que es por envidia y contienda. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Y allí yo quisiera entrar juntamente contigo. Ese es mi deseo. Sí. Te empeñas en predicar. Voy a hablar para los ministros, posiblemente ancianos departamentales, laicos, que tienen sus trabajos laborales. Sí. Pero también empeñan tiempo con sacrificio en la predicación del evangelio. Aun cuando no hay, diría yo, una recompensa monetaria, ¿sí?, económicamente para sus personas, lo hacen de buena voluntad. Y sigue perseverando, porque esto, hermano y amigo que me estás escuchando, no tienes una idea de cuán recompensado es, no solamente en la vida venidera de la eternidad, sino que hoy en el presente. En veces hay momentos que quisiera expresarlo de una forma que llegue más a ti, pero espero que el Espíritu Santo te lleve esta palabra a ti. Cuando tú lo haces de buena voluntad, no hay nada que pueda detenerte. ¿Sí? No hay nada. Mira, estaba leyendo un texto en estos días y había una pregunta y decía, nunca supe, hasta hoy sé lo que la palabra de Dios dice al respecto de este tema. Nunca sabía que estaba escrito tal palabra en la Santa Biblia. Ahora, yo deseo que tú, como estudiante de la palabra de Dios, estés atento. Cuando tú llegas a la palabra de Dios con buena voluntad, mira, yo siempre te doy un incentivo grande y un consejo. Cuando vas a la palabra de Dios, ve con el corazón dispuesto a atender la voz de Dios. Hazlo con oración y con buena voluntad. Nunca vayas a la palabra de Dios como quien dice, voy a preparar un tema para ganarle o expresarme mejor que tal persona. No, porque eso es rivalidad. Sé tú mismo. No hay más bonito que identificarse con mi Salvador Jesús, cada uno de nosotros. Ahora, si hay partes o si hay palabras que diría yo que son particular, que se unen de un presentador de la palabra de Dios a otro, bueno, se ve cuando es natural. Sé tú mismo, de buena voluntad, no por rivalidad o no por contienda. Y el texto sigue diciendo, me estoy haciendo un paréntesis aquí porque esto es muy importante. Cuando tú lo haces de buena voluntad, el Espíritu Santo estará contigo. No te dejará, no te desamparará. Él estará contigo. Versículo 16. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Mira qué interesante. Versículo 17. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿qué importa? Lo importante es que por pretexto o por verdad Cristo sea anunciado. Y esto me alegra y me seguirá alegrando, porque sé que por vuestra oración y por la ayuda del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mira el apóstol hasta dónde llega. Dice, si ustedes están allí como para alentarme a mí, o para defraudarme, o para sentirme más con aflicción, bueno, si estás predicando, dice él, yo sé que todo esto va a ayudar para que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida. El apóstol Pablo hasta dónde llega. El versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo del amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno lo suyo o lo propio, sino también a lo de los otros. Palabra de Dios.
Sabes que voy a comentar con respecto a esto. Porque dice aquí, nada hagáis por rivalidad o para vanagloria. Nosotros somos tentados en la vida que llevamos. Y si no estamos conectados con Dios, cualquier cosa podemos hacer por rivalidad o por vanagloria. ¿Qué es rivalidad? Hacerlo de la forma presumista o presumir hacer algo mejor que otra persona. Eso es rivalidad. Segundo, vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Bueno, vanagloria es cuando tú haces algo y te lo atribuyes a ti. Y sabes que esto, cuando la presencia de Dios está guiando tu vida, tú vas a ver esto con tanta pena allá afuera. Sí. No sé si te ha acontecido a ti que nosotros nos encontramos con diferentes personas, posiblemente allá afuera, donde quiera que tú vayas. Y cuando alguien dice, no, es que yo soy bueno de esta forma, tú dices, pero la palabra de Dios dice esto. Pero cuando tú y yo no estudiamos la palabra de Dios, pues nos da lo mismo y no comprendemos, no entendemos por qué. Porque no hay una dirección que nos está guiando nuestra vida. Y tan fáciles somos nosotros en llegar al mismo y pasar el mismo camino de decir vanagloria de nosotros mismos. Por eso el estudio del año bíblico es tan importante. El versículo 12 del capítulo 2. Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por cumplir sus buenos propósitos. Haced todo sin queja ni discusión, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida, perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo. Mira, voy a comentar. Nosotros estamos en una generación como perversa, sí, torcida. Óyeme, y dice aquí que nosotros somos luces para resplandecer en medio de esta generación que está torcida y perversa. O sea, es un título bastante alto. Mira, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo así grande. Tal vez tú no me ves porque es un audio que estoy compartiendo allí en la plataforma de YouTube, pero aquí en mi punto de grabación tengo luces para poder ver y observar la letra tan clara. ¿Te imaginas que en ese momento aquí, donde estoy yo, el cual tú no lo ves, las luces se apagan? ¿Qué podrá hacer de mí? Bueno, podré quedar hablando, sí, pero no pudiera seguir el guión el cual estoy llevando de cada texto y capítulo y libro en el estudio, sí, a menos que lo sé de memoria. De otra forma, voy a tener problemas y dificultad. Es decir, la luz es tan importante y Dios te da el privilegio a ti que en esta generación perversa, sí, en esta generación que no quiere saber de Dios, tú seas una luz que alumbre al que está cerca. Y sabes que cuando la luz está tan cerca, óyeme, yo sé que tal vez yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque nos da un privilegio el cual no merecemos. Pero ¿cómo es que nosotros podemos reflejar una luz? No es luz propia de nosotros, es una luz que solamente la podemos encontrar conectados con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios cada día. ¿Cuántas horas trabajas tú al día? Bueno, al menos estás trabajando 8 o 9, 10 horas, algunos hasta 14 horas diario. Óyeme, la pregunta surge, ¿cuánto tiempo le estás dando a Dios cada día? Mira qué interesante. Por eso que cuando vienen las dificultades al matrimonio, a la familia, sí, cuando llega el final del mes, no tienes dinero, nada, las aflicciones, vas a descansar a tu cama y quieres dormir, reposar en un sueño y no lo hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico lo has alimentado
y está agotado, pero el cuerpo espiritual no le has dado alimento y no hay confianza en el que es dueño de todo, que pueda suplir tu necesidad. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido mi trabajo en vano. Alabo el nombre de Dios por este texto que está acá. El capítulo 3, la excelencia de Cristo. En fin, hermanos, regocijaos en el Señor. No me moleste escribirlos las mismas cosas para vosotros, porque es útil. Mira, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Mira qué interesante, el apóstol Pablo parece ser que suena un poquito bastante las frases un poco duras, pero él las hace con tanto amor para que los hijos de en ese momento a la iglesia, a los filipenses, estuvieran tan firmes. Tengan cuidado, dice él, cuando llegan alguien y los quiere sacar a ustedes para que defrauden a Dios en sus vidas. Y sabes que mienta un punto de la circuncisión, porque en ese tiempo había alguien que podía decir, bueno, si tú no sos circuncidado, no tendrás la salvación. Y el apóstol Pablo dice, no, tengan cuidado. Y hay una parte que dice allí, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Es decir, en el mundo actual que vivimos, hermano, amigo, no sientas temor de quién te puede engañar y quién no. No, porque tú eres una persona, mira, yo no sé si estaría hablando para alguien que posiblemente no tiene el conocimiento o no pudo aprovechar el momento de saber estudiar o leer o escribir. Pero sabes que la mayoría de nosotros tenemos una persona de confianza. Sí. Si tú eres un adulto, al menos sé que posiblemente tienes hijos y tú en un hijo confías. Bueno, llama a tu hijo, dile, estúdiame la palabra de Dios. Yo quiero escuchar de la palabra de Dios. ¿Qué hay de mí? ¿Qué Dios espera de mí? Ahora, con más responsabilidad para ti que tú sabes leer. El propósito y el espacio, la oportunidad que Dios te dio de aprender a leer es para que también, lo primero, antes que ir a otra cosa, es que tú estudies la palabra de Dios por ti mismo, que descubras. San Juan 5:39, te lo voy a repetir este texto que lo hemos repetido en algunas ocasiones, y es que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Quieres ver el testimonio de mi Salvador Jesús? Bueno, en la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia. El versículo dice lo siguiente. Versículo 12. En pos del ideal, no que lo haya ya alcanzado todo. Mira, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo eso para lo cual también he sido llamado, alcanzando por Cristo a Jesús. Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Así, todos los que somos perfectos sintamos esto mismos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Pero en eso, a que hayamos llegado, sigamos la misma norma, sintamos una misma cosa. Mira la expresión del apóstol Pablo. Él dice, no es que yo haya alcanzado todo ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, dice él, que yo dejo todo lo que ha pasado ya atrás. ¿Por qué te voy a decir esto para ti, hermano amigo que me estás escuchando? No sé cuál es el momento tan difícil que has pasado tú. Bueno,
No vivas ya de eso pasado. Proyéctate hacia adelante, porque Dios está contigo. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Había pasado dificultades, sí, pero él no estaba allá llorando nostálgico por el pasado, no. Agradecía cada día que venía para disfrutarlo conforme a la dirección del Espíritu Santo. Esto, tómalo muy en cuenta en este día jueves para ti. Si ayer te fue un poco mal, bueno, ahora es un día nuevo. La misericordia es nueva para ti. Disfruta este día conforme a la dirección del Espíritu Santo. O que hubieron detalles que te afectaron y que todavía estás llevando en el segundo día. Bueno, ten en cuenta que esto va a tener su fin y llegarán mejores cosas. El versículo 10 del capítulo 4. Bueno, el versículo 1 del capítulo 4. Así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego, y comienza a decir el capítulo 4, verso 10. Mira, considerar cómo consideraba el apóstol Pablo a los filipenses. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin haya vivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Qué interesante. El versículo 10, mira cómo falta. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin haya revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenías, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Voy a decir esto un poquito aquí que da. ¿Sabes qué? Nosotros por un motivo u otro no expresamos algunas cosas que llevamos. Somos cortos de palabras, ¿sí? Pero sabes que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice, mira, dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor que al fin haya revivido en vuestro interés por mí. Ciertamente ustedes lo tenían, pero no lo habían podido manifestar. Qué interesante es esto. El versículo 11. No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Mira, voy a decir esto, que cuando estaba estudiando, mis ojos se llenaron de lágrimas, porque tú posiblemente has pasado tantas situaciones y aún sigues con vida, y en veces nos preguntamos, ¿cómo es que seguimos con vida y gozando de una salud tan extraordinariamente grande? Únicamente porque Dios ha sido bueno. Porque las cosas que has pasado aflicción tan extremadamente duras en tu vida, que posiblemente nadie te ha visto tus lágrimas de noche, posiblemente el sueño se te fue, ni aún los que estaban dentro de tu casa supieron que tú estabas llorando. Pero Dios recogió en su redoma tus lágrimas. Y cuando nadie te veía, Dios te veía. Cuando sentías estar más tendido, donde no habían fuerzas, Dios te dio la fuerza. Donde pensabas que todo estaba terminado, Dios te guardó para este momento, que pudieras exaltar el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo, si podemos hacer una lista tan grande, solamente lo que quedó registrado, aparte de las cosas que no registró él, ¿cuántas cosas pasarían? Ahora, el versículo 11 dice, no que lo digo porque tenga necesidad. Y él dice, no tengo necesidad mucho de decirlo, pero lo voy a decir por alguien que esté pasando esto. Y está escrito, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Mira qué interesante, porque nosotros hoy en día nos contentamos solamente cuando está todo bien. Cuando hay plata en el bolsillo, cuando todos los pagos están automáticos, cuando tu familia está saludable, cuando tienes todo, tienes trabajo, bueno, estás contento. Pero el apóstol Pablo dice, yo aprendí a contentarme en cualquier situación. Cualquier situación es cuando ¿qué? Cuando no hay nada. Y el texto sigue diciendo, mira, sé vivir en pobreza y en abundancia.
aprendí a estar contento en toda situación, bien alimentado o con hambre, en abundancia o en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto lo sabemos de memoria, pero en veces no nos damos cuenta de qué contexto viene. ¿Me doy a entender? Todos nos sabemos en veces Filipenses 4:12 o 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto maravilloso, pero viene de un contexto, de una vida que el apóstol Pablo dice, mira, yo no sé si tú has pasado en algún momento dificultades grandes, que has pasado posiblemente en no comer un día, o has pasado posiblemente en no tener abrigo una noche fría, o no tener salud. Pero el apóstol Pablo dice, yo aprendí a contentarme en cualquier situación. He estado en abundancia como en pobreza, en situación, bien alimentado o con hambre. Todo esto lo pasó el apóstol Pablo. Pero dice él, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No es porque yo sea bueno o que yo tenga todo para sostenerme. No, es porque quien está en mí me ha sostenido. El versículo 19. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a repetir este versículo 19. Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra. No lo digo yo, está escrito. ¿Cuál es la necesidad tuya que tú quieres que Dios la supla en este día? ¿Le puedes decir a Dios allí donde tú te encuentras en este día jueves? Posiblemente estás con todos tus invitados, con toda tu familia, listos para llegar a la mesa. Pero alrededor de esa mesa hace falta una persona que ya no está contigo. Posiblemente el momento más maravilloso de tu familia, alguien te hizo sentir mal, te faltó el respeto y posiblemente tú dices, ¿cómo es posible? Porque cuando alguien te dice algo a ti, ni lo conoces, bueno, al fin y al cabo dices tú, no es una persona conocida, ni lo veré más. Pero es más difícil cuando alguien está contigo, es de los tuyos y está allí. Pero mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su gloriosa riqueza. Es decir, Dios te va a suplir lo que tú necesitas, no por lo que tú eres y lo que tú tienes, no. Es por lo que Dios es y por lo que Él tiene para ti. Yo quiero orar por ti en este día jueves. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Padre, agradecemos a tu palabra porque nos da la fortaleza que nos proyectamos, disfrutamos el presente, nos proyectamos al futuro. Y el futuro solamente está en tus manos. Y el pasado, si lo queremos observar, que sea para motivarnos a seguir adelante, confiando en tus palabras, en tus promesas. Permite que el pasado, si ha sido oscuro, difícil de cruzarlo, lo dejamos atrás y seguimos adelante, confiados de que tú estarás con nosotros. Posiblemente algunos hijos tuyos han pasado dificultades y se preguntan cómo es que estoy viviendo aún todavía. Es porque tú has sido bueno en sus vidas y tienes un propósito que cumplir y hacer todavía hoy con ellos. Yo por eso ruego para que tú nos des la bendición que yo, mi familia, nuestros amigos, todos necesitamos. Por favor, concédenos tu gracia y acompáñanos por medio del Espíritu Santo en este día. Por pedírtelo en el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga y que pases un feliz jueves en compañerismo de tu familia, sin olvidar que tú eres hijo del Todopoderoso y que la ciudadanía de nosotros está en el reino de los cielos. Bendiciones.